Bien, estamos de vuelta y estamos ya en compañía de nuestro invitado del día de hoy. Nos referimos a Juan Pablo Mancilla, periodista, Creador del newsletter línea documental y también, columnista en la radio Futurock, en el programa Crónica Anunciada, que también hace la columna homónima del newsletter. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos contentas de compartir una charla con vos y de hablar de documentales, que es algo que nos gusta bastante en el programa. Y lo primero que querría como preguntarte es tu acercamiento a los documentales, que es algo que a veces creo que si no entras bien, te puedes como llegar a repeler. No sé, siento que hay algo de, no, bueno, los documentales son aburridos, Sí. son didácticos. Entonces quiero saber cómo te acercaste a los documentales y le agarraste ese gusto. No podría precisar cuándo exactamente, pero fue hace mucho, probablemente. Me interesan los temas o las posibilidades que tiene el cine documental, donde, digamos, podés tener desde documentales donde solo se trabaje con el archivo a documentales donde se trabaje con entrevistas, a documentales donde se hacen solo con recreaciones o con entrevistas y recreaciones o con archivo histórico, como decía antes. Digamos, la variedad, creo Claro. que eso, por lo menos para mí, es el principal atractivo o uno de los principales atractivos que tiene el cine documental y es lo que a mí más me gusta. Como espectador, obviamente, porque no soy director de cine, pero digo, desde ese punto de vista, como consumidor de mucho documental, sí, me gusta. Y dentro de como el oficio periodístico, también esto del newsletter fue como enfocar bien en la recomendación de documentales, pero también por lo que podemos ver en el newsletter es como aprovechar para hacer una contextualización de lo que estamos hablando, digo, como una valoración de ciertos archivos. Digo, yo cuando leo el newsletter pienso más como en una presentación, como una guía de museo, ¿no? Como, bueno, nos hace circular por las películas, haciendo un recorrido, generando como puntos de conexiones. Tiene un apartado que es de bueno, si te gustó esto, puedes ver esta otra cosa. Digo, contame un poco cómo fue justamente enfocar ahí, decir, bueno, aparece el newsletter con este formato, con esta idea. El newsletter aparece en marzo del año pasado, en marzo de 2021. Yo tenía ganas de hacer algo relacionado con los documentales, justamente por lo anterior que decía, que me gustaban, que lo miraba, etcétera, etcétera. Y partí como de un par de puntos concretos que tenían que ver con... sabía que iba a ser un documental central el que iba a recomendar. Sabía que no iba a ser un newsletter de críticas, sino de recomendaciones. Bien. Es decir, yo no pongo 5 documentales y digo, este me gustó por esto y este no me gustó por esto. Digo, Claro. este me gustó. Y sobre la base de ese tiene, en general, 2 documentales extras que tienen que ver con el mismo tema. Es decir, esto que Claro. comentábamos, que es, si te gustó este, probablemente te guste este. Y la segunda cuestión que a mí me parecía importante es que el documental que recomendara el central estuviera en plataformas o estuviera para verse de manera legal. Es decir, Claro. yo he mirado muchos documentales que no necesariamente están en plataformas, pero quiero decir, teniendo un newsletter, la posibilidad de recomendar los lugares, distintas plataformas en primer lugar, y que siempre sean distintas. Justamente eso también era una búsqueda que me había propuesto, digo, que no siempre sea Netflix. Y la tercera cuestión que para mí era muy importante es no estar detrás de la novedad. Bien. Es decir, si la novedad coincidía con una efeméride que a mí me importaba, bueno, probablemente la comentaba de alguna manera. Pero trataba de que la novedad, que en general tienen bastante tratamiento en los medios en general, dirían medios gráficos, la radio, la tele, no sé qué podía aportar yo a eso. Me ha pasado igual que hay documentales que me gustaron un montón y que eran novedades, por ejemplo, no sé, 800 metros, un documental del mismo director, de Elías Siminiani, el mismo director del caso Alcácer, no sé si lo vieron, que es Sí. buenísimo. Y era un documental nuevo de Netflix, entonces cuando supe del estreno, contacté a la gente de Netflix España y pudimos hacer una entrevista con él para el newsletter y hablar, pude, digamos, ver el documental y hacerle una nota a Elías, digamos.
en esos casos son excepcionales. Sí, es una novedad, rompe un poco con la regla que decía antes. Autoimpuesta igual, Claro, ¿no? autoimpuesta, así ridícula, totalmente. Pero quiero decir, me gusta que no necesariamente sea la Claro, novedad. que no sea eso lo que te guíe, digamos. Exactamente. Ahora, por ejemplo, nombrás lo de las efemérides, que por ahí podría haber algo que ahí te llame, y justamente una de las últimas pelis que vi que recomendaste es La crisis causó 2 nuevas Sí. muertes, y que es como que ahí sí estás, no porque sea la novedad, porque el documental tiene un montón de años, sino por el momento y decir, che, ¿vieron que justo es la masacre de Avellaneda y se cumple Claro. otra fecha? Bueno, ¿por qué no aprovechamos y vemos esto que está acá y lo podemos ver todos? Y además es un tema que me interesó siempre, el tema de la represión en Puente Pueyrredón del año 2002. Seguí el tema, hice en su momento como periodista un trabajo especial multimedia en un Ajá. medio donde trabajaba, hice un trabajo con los familiares de las víctimas, etcétera, etcétera, y siempre me quedó dando vueltas. Por un lado pensaba, bueno, probablemente mucha gente haya visto este documental, pero No. ¿cuál es el problema de que si se cumplen 20 años y tengo Lo un veamos newsletter, otra vez. lo recomiendo una vez más, quizás para aquellos que no vean, porque no quiero... me gustó ese elogio que ella decía de la guía de museo. Me Ujú. gusta, pero entonces yo no doy por sobreentendido que todo el mundo lo vio. Entonces yo digo, Perfecto. hubo una represión, trato de hacer el contexto lo más claro posible y después cuento, en todo caso, por qué recomiendo ese documental y qué testimonios tiene que te agregan valor a ese contexto, ¿no? Como esto una vueltita. Ese recorrido, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, aparte hay algo de hoy estamos como mucho mirando lo nuevo, lo que sale, y también es una oportunidad de retomar algo pasado. Digo, hoy perseguir la urgencia a veces hace que no nos detengamos a volver, ni siquiera a volver a ver algo que ya vimos. Entonces me parece que desde ese lugar es interesante. Y aparece en este momento que también hay varios newsletters, o hay, no quiero decir muchos, como si fuesen un montón, pero hay varios newsletters y quería saber si algo también de esta efervescencia, de lo autogestivo y demás, de los espacios propios, te había como también un poco empujado hacia ese lugar, hacia darle forma de newsletter puntualmente y no de otra cosa. Sí, seguro. Sí, estaba conectado con bueno, a ver qué pasa en este espacio, Claro. digamos, como para probar a ver qué... Claro, ¿por qué eso y no un podcast, por ejemplo? ¿no? Que podría haber sido. ponele. Me parecía que estaba bueno, que estaba bien. De repente también encontré que mucha gente estaba con los mismos intereses que yo. El newsletter cumplió en marzo 1 año, tiene una base de más de 3.000 suscriptores, o sea, es un montón de gente. Por supuesto que falta la segunda instancia que tiene que ver con esto, la autogestión, y que el Ujú. newsletter finalmente también no solo sea una gratificación desde el punto de vista, che, qué bueno, te leen, está bueno, hay un ida y vuelta, hay gente que te escribe, es muy lindo ese contacto, pero también ver la posibilidad de monetizarlo en un futuro. No me desvela igual eso, o sea, no es mi prioridad, lo hice porque tenía ganas de hacerlo, Claro. punto. Si eso aparece, bueno, genial. Digamos, Claro. ¿no? Pero no es hoy una cosa así que tenga como foco directamente, pero sí que de un tiempo en el mediano plazo eso ocurra, digamos, sí, claramente está entre los objetivos. Me perdí, no sé si terminé de responder la pregunta porque yo me voy por las ramas, ustedes me frenen. No, está muy bien, está muy Iba bien. por ahí. Igual, volviendo un poco a lo que hablábamos antes y que vos también traías, Vicky, con esto del consumo de la novedad, también pensaba en lo que es el maratonear, ¿no? Y el que por ahí sale una serie, una miniserie de 4 o 5 capítulos documental que es un misterio y que entonces todos los episodios tienen un cliffhanger y entonces tengo que ver los 5 y a la semana me olvidé todo el caso que vi Claro. y se fue. Pensaba igualmente en que vos tenés que tener un acervo de haber visto un montón de cosas para poder por semana recomendar algo Sí. y además Sí. recomendarme otras 2 cosas que tal vez me pueden gustar si me gusta, ¿no? O Sí, sea, lo semanal es todo un tema. es un montón. Sí. Si bien tu interés no podés incluso marcar desde cuándo viene, porque seguramente viene de hace mucho, Sí, sí. implica tener también un registro de todo eso muy grande. No sé si vos manejás como una idea de database de todos tus documentales. Sí, tengo, bueno, uso listas, etcétera, etcétera. Después tengo buena memoria, Bien. que me ayuda bastante. Y después lo que hago también con ese tipo de documentales que por ahí no entran en la recomendación semanal, Ujú. pero me gustan, es mensualmente lo que me propuse, también otra cosa autoimpuesta, es hacer una lista. Distintas listas, no importa. Claro, Puede ser una lista de 50 true crimes Sí. para ver y Ah, maratonear. sí. claro. Puede haber una lista de los 20 mejores documentales argentinos estrenados en los últimos 10 años, o sea, entre 2012 y 2022.
Y Claro. que estén en plataformas, ¿eh? Siempre la regla Siempre es que, con todo, eso, que claro. todo esté en plataformas, sea YouTube, Vimeo, no sé, Netflix, Cinear, etcétera, etcétera. Y después hice de todo, hice sobre, por ejemplo, listas de biografías Sí. de distintos artistas. Sí. Que eran, no sé, había uno de María Calas que era Sí. buenísimo, distintas personalidades del mundo del espectáculo, del arte, etcétera, etcétera. Entonces, hago esas listas un poco concentran Claro. esas cosas que a veces coinciden también con efemérides o a veces no. Claro. Por ejemplo, no sé, el de True Crime es una actualización de uno que había hecho el año pasado. O sea, había elegido 20 True Crimes y ahora lo extendí como con actualización de nuevos True Crimes que había visto en el medio. Hice una lista de 50 Claro, claro. que siguen en plataformas. Claro, sí. Siempre que estén disponibles, Siempre, digamos, siempre. como para que cualquiera lo pueda ir Claro. a ver. Dentro de todo eso que ves y que decís, bueno, lo que me gusta, pero también me imagino que deben quedar muchas cosas afuera, mucho de lo que no te gusta o no te parece que esté en esta línea, o bueno, línea, de lo que vos querés recomendar o lo que vos querés plantear. Y me preguntaba, digamos, cómo curás esos repertorios temáticos que más te interesan o que te parece que le pueden interesar a otros, y cuáles son un poco los que quedan afuera, que te gustan y quedan afuera o que no te interesan. Uy, qué difícil esa. Digo porque ahí hay millones de Sí, documentales. total, no, y hay es muy algunos buena la que pregunta. tampoco son documentales, ¿no? Como es raro. Es difícil. Hice uno sobre documentales deportivos, que por ahí no son mis preferidos, pero debo decir que Hay algunos que son espectaculares. hay algunos que son espectaculares. O sea, puse los espectaculares, o sea, los que me interesaban. Además, me gusta mucho la biografía de determinados deportistas, Ujú. sobre todo cuando no se habla tanto del deporte en sí, sino de lo que hizo ese deportista para llegar a donde está. Sí. Entonces hay un montón, el de Tiger Woods, por ejemplo, y la relación con su padre, Ujú. el de Naomi, y lo hice a propósito de la salida del de Naomi Osaka, que había estrenado Netflix. Claro. Sí. Pero ahí aproveché e incluí otros que tenían que ver con el esfuerzo. Ahora estoy tratando de pensar qué es lo que no me gusta y no se me ocurre ningún ejemplo, pero sí hay un montón que claramente Seguro. no me gustan, pero bueno, insisto, yo cuando hago las recomendaciones digo, estos sí me gustan, Claro. entonces dejo afuera muchos. Sí me pasó el año pasado que hubo un documental que se estrenó en Bafisi, que todo el mundo habló, y con mucha fascinación. Yo estaba bastante más en Twitter el año pasado, así como interactuando y chusmeando, y digo, ¿por qué tanta cosa? A mí no me había gustado nada ese documental, no importa cuál es el documental, no. Pero sí había salido sobre el mismo tema un documental que era extraordinario y nadie le daba bola. Y dijiste, es el momento. Que ese sí lo voy a decir, es La vida dormida de Natalia Labaqué, un documental argentino muy bueno, que probablemente en los próximos meses estuvo en Malva, estuvo haciendo un bien. recorrido por distintos festivales. Pero el tema era Isabel Perón. Pero a partir de Isabel contar sí. la historia de... Entonces, digo, y después... digo, ¿por qué este documental quedó ahí como el de Natalia, Claro. digo, no? Sí. Claro, sí. Pero bueno, eso pasa, también tiene que ver con gusto, no tengo por qué dar así, bajar tipo un mensaje No, obvio. papal de decir, no, esto es Es lo que esto digo lo que yo, hay ¿no? que Por ver, eso sí, claro. claro. No, pero viste que hoy hay mucha producción. Por ejemplo, cuando dijiste lo de los documentales deportivos, pensaba un poco en algo que personalmente me ha pasado a mí, que es, por ejemplo, sale Untold, que me parecen historias muy interesantes, contados como desde un lugar más de, bueno, recorrer la vida de la persona. Y después tenías como una contracara que era más un documental que creo que se llama Juego Sucio, no sé qué, Sí. que era como algo un poco más desprolijo y demás. Y me pensaba un poco en eso, o en The Movies That Made Us. Son cosas que por ahí Ujú. están medio en el Sí. borde, que no sé exactamente si hay un trabajo de documental en eso o una recopilación de archivo con un poco de edición para que sea súper entretenido. Pensaba en eso más que Ujú. nada. Sí, hay mismo también el universo True Crime particularmente, es uno que está en este momento como en auge, súper explotado y que de repente genera esto, ¿no? Como el True Crime funciona, hagamos otra de True Crime. Claro. Y que como que hay algo de eso en donde se aprovecha por ahí que algo pegó y se termina sobreexplotando. Y creo que esas también son por ahí cosas que terminan quedando afuera porque pierden valor en Claro. algún punto. Y volviendo a lo de los deportistas que decían, a mí me pasa, por ejemplo, que el mundo del deporte es algo que no me interesa y que justamente cuando aparece un documental o algo que me gusta, para mí tiene todavía más valor porque implica justamente que logró que me interese por algo que naturalmente no me interesó. O sea, que no entro porque, sí, me recopa este jugador, entonces quiero ver su documental. Sino que
realmente logró interesarme la película en su construcción, en cómo me cuenta el personaje, ¿no? Y su vida, etcétera, etcétera. Y pensaba en uno que tiene unos cuantos años, pero que me gustó un montón, que se llama Cuando éramos reyes, que es sobre Ali, y una pelea que tuvo, que no me acuerdo con quién, que es de Leon Gast, y que justamente logró eso. Si hay algo que no me interesa es el boxeo, y sin embargo ese documental me parece fascinante. Bueno, pero mira, ahora que decís eso, en pandemia, estamos en pandemia, ¿no? Pero digo, en plena cuarentena, en pleno confinamiento duro, 2020, The Last Dance. Claro. Si me preguntás a mí, ¿te interesa el básquet? Sí, no tengo idea, pero el documental es brillante. Claro. Y conectado a eso, el de Magic Johnson, que estrenó Apple TV en They Call Me Magic, también es extraordinario. Es una figura increíble de los Lakers y cuentan toda su historia. Son 4 episodios, está muy bien. Después, bueno, sí me parece que es que se notan en esos 2 casos, diría, la validación de los protagonistas, es decir, Michael Jordan claramente validó todo y controló todo el material, y Magic Johnson lo mismo, digamos, son, no diría oficiales estrictamente porque, digamos, cayendo en un lugar común, tiene luces y sombras de los 2 protagonistas, o sea, se cuenta un poco de todo, pero son extraordinarios, digamos. Claro. Y son sobre básquet, que es un deporte que no sé, pero bueno, esos 2, por ejemplo, a propósito de lo que decías, me parece que van bien ahí conectados, ¿no? Bueno, entonces un poco por ahí temáticas más deportivas no es lo que más te interesa, temáticas más políticas o históricas me da la sensación de que va más por ahí, ¿no? Sí, mucho. Sí. Esas y que tienen que ver con... No hice, por ejemplo, uno que me gustaría hacer que es sobre guerras. Uy, sí. Bien. Y ahí también, para ser dulce. Hice uno que quería hacer hace mucho tiempo que tenía que ver con Corea del Norte, a propósito de Asesinas, que es un documental que tiene HBO, sobre el asesinato del hermano del dictador de Corea del Norte. Entonces aproveché y los documentales relacionados, que eran 4 documentales que había visto en el pasado, que esos sí no necesariamente están en plataforma, pero el documental central sí, que está en HBO. Quería hacer uno también hace mucho tiempo sobre Putin. Y hice Ciudadano K, que es un documental que está en Amazon Prime, sobre un oligarca ruso. Y tenía ganas de hacer otro más sobre Rusia en general, pero digo, bueno, no sé, como que esperaba como que pasara un poquitito, ¿no? Porque estábamos muy con el tema, ya está bien, estaba bien con ese y digo, voy a dejar pasar un tiempo. Bueno, te vi que mencionaste a Gladbeck como También. uno de los documentales del año. Sí. Pensaba en eso, quería traértelo a la mesa porque lo vi hace poco, me parece fantástico. Y te quería preguntar cómo lo habías visto en el sentido de que es un documental sobre un hecho que sucedió en Alemania, una toma de rehenes larguísima, que aparte se desplazó en el espacio y que tuvo un rol muy importante el tema de la cobertura de los medios. Y me parecía interesante esto de que el documental suprime los momentos en donde no hay archivo, no los trata de rellenar. Y te quería preguntar, digamos, por eso, por cómo lo vi. Es lo que más me gusta. De hecho, porque vos me preguntabas sobre qué es lo que las temáticas que sí me gustan, que decías las políticas históricas y demás. Yo ahí incluiría los documentales que más me gustan, tienen que ver con que están armados solo con archivos. Ah, sí. Hay muchísimas historias sobre sí. archivos encontrados, por ejemplo, no sé, he visto mucho sobre, no sé, vi uno especialmente el gueto de Varsovia, pero el de Gladbeck, para los oyentes le contamos, es la historia de una toma de rehenes en agosto de 1988 en esta pequeña ciudad del norte de la Alemania occidental, o sea, piensen además que fue un año antes de la caída del muro de Berlín. Un grupo de ladrones toma toma rehenes en un banco, en el Deutsche Bank, en una sucursal del Deutsche Bank, y se inicia a partir de ahí una toma de rehenes que dura 54 horas. Pero lo increíble, más allá de la toma de rehenes, que uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene de...? Está bien, me contaste, sí, tomaron rehenes y ¿qué más pasa? Claro. Lo que pasa son 54 horas en el medio en las que la posición de la policía es muy errática en la negociación. Yo diría más bien distante, sin intervención, mientras los ladrones apuntan a todo el mundo con un arma. Sí. Y después el rol de la prensa metida en el medio de la toma de rehén. Claro. Porque ellos primero salen en un auto de Gladbeck, hacen un periplo por distintas ciudades alemanas y después toman
un ómnibus lleno de pasajeros sin problemas, lo toman rehenes, etcétera, y ahí charlan con la prensa como si nada. Sí. Es muy impresionante, yo no conocía para nada No, esa historia, yo la verdad es tampoco. que ni siquiera había escuchado nunca jamás sobre Gladbeck. Después, por supuesto, terminó el documental, inmediatamente empecé a buscar de todo. Claro, obvio, por claro. supuesto. Y ahí uno se entera, bueno, uy, no, pero esto fue increíble. A partir de ahí hubo una comunicación de la Federación de Periodistas Alemanes que los periodistas no deben intervenir cuando los delincuentes están cometiendo un delito, etcétera, Sí. etcétera. O sea, cosas obvias que quedaron a partir de ahí como un precedente, ¿no? Es muy increíble y había pensado en recomendarlo, pero después digo, bueno, está en Netflix. Quizás, no sé, empezó a circular en redes, capaz que no tenía mucho para decir más Para que, sumar, che, claro. me encantó este documental, no tengo nada para decir más que está buenísimo. Te quiero, perdón Nancy, pero te quiero añadir una preguntita de eso que tiene que ver con algo que por lo menos a mí me pasa cuando veo documentales, que es que no importa de qué época sean, justo, bueno, vos sos periodista, no importa de qué época sean, siempre el rol del periodismo me deja algo ahí como muy ácido de Ujú. ver. Como ves el destripador de Yorkshire y te das cuenta que en ese momento ya había una cuestión periodística extraña. Bueno, ves lo mismo. Digo, ves cosas en el medio. Bueno, ahora el que más reciente que vi es de Red de Mentiras y Ujú. cosas de internet que está en Netflix. Lo mismo, siempre como el periodismo, el archivo muestra un periodismo que no sé, no encuentro un momento de la historia en el que haya sido como verdaderamente no dado vergüenza en algunas cuestiones, ¿no? Como Sí, eso sí, me una llama parte la atención. horrible Sí, del es como, ejercicio del periodismo. ay, siempre que- hay algo que da pena, ¿no? Claro, me parece que también lo que pasa ahí es que periodismo tenemos un montón Mm. y siempre va a estar ese que hace eso y que lo podemos retomar para el documental. Muy Total. tremendo. ¿No? Como hay Ujú. un poco eso también, me parece. Sí, después hay algunos a favor, por ejemplo, Mm. no sé, hay uno del New York Times que es de Page One, no sé si lo vieron, No, que no lo está vi. en plataformas, pero que se instala durante varias semanas en la redacción del New York Times para mostrarnos, por supuesto, también ahí vale Una la validación aclaración. también. Totalmente, porque Claro. digamos, muestra la parte linda de hacer un diario Claro. donde como en cualquier diario hay presiones, hay intereses Seguro. en juego, etcétera, etcétera. Por fuera de eso, si uno lo ve sabiendo eso de antemano, es simpático, son simpáticos algunos personajes redactores del diario, editores, etcétera, etcétera, y te das una idea de cómo es editar un diario a la escala de New York Times, ¿no? Un diario, Que es un montón. ¿no? claro, que es muchísimo, un diario global como ese. Y pensaba también, ¿no? Siento que estás tan embebido de un montón de documentales y venís del periodismo, ¿cómo te llevas con las películas de ficción que recrean hechos reales y que tal vez fueron tratados en un documental? Pienso en el caso de The Staircase, que lo Sí, habíamos estado sí, charlando estaba al pensando. respecto de que tenés tanto el documental como ahora la ficción, por ejemplo. No las miro tanto. Por ejemplo, La Escalera no la vi. Claro. Ni creo que la vaya a ver. Pese a que está Toni Collette, Sí, digamos, sí, pese sí, a que sí. hay gente que miro todo lo que haga. Es como que no sé, no me. Debería, ¿eh? No estoy diciendo que No estoy sé, bien igual, haciendo ¿eh? esto, pero como también había pensado en un momento en hacer una lista de documentales que se convirtieron en ficción. Ujú. O al revés, Claro, ficciones claro. que son que también tienen su documental, etcétera, pero no me engancho, no sé por qué. Igual, no creo ni que esté bien ni que esté mal, pero pienso justamente en esto, cuando uno viene muy del hecho por ahí, de la investigación y todo eso, creo que ciertas cosas de esas licencias que se puede tomar la ficción pueden ser muy molestas para tu Claro. ojo. Claro, Y sí, decir, sí. "Uy, pero Claro. Sí, esto está muy dramatizado y no fue así porque yo sé por el documental que en Exacto. realidad cuando subió la escalera no sé qué. Claro. Sí, pasa eso. Igual últimamente lo que estoy haciendo es, o sea, por supuesto ver documentales siempre, pero cuando veo ficción, últimamente, Sí. debe ser por el contexto en el que estamos viviendo, veo más comedia. Está perfecto. Sí. Entonces estoy viendo más comedias y documentales. Claro. O sea, casi estoy viendo pocos dramas ficcionales. Cortás el documental con comedia. Eso, Claro, sí. está muy bien, está muy bien. Sí, A mí me total. pasó un poco con el de Unabomber, eso que decías Mm. vos. Como empecé a ver, después de ver el documental que me había gustado bastante, empecé a ver la ficción y la saqué. La Como, ficción ya me pasó que me caía mal el ya me protagonista. aburrí. Entonces ahí ya no era podés, otro el problema. Claro, ya sí. no podés ahí Sí. Sí, empatizar. total. Sí, totalmente. Bueno, nos vamos de a poco quedando sin tanto tiempo, pero quería preguntarte por
el true crime argentino, esto que está empezando a suceder con, que por lo menos para mí, Carmel marcó y va a marcar un antes y un después, y esta posibilidad de que se lleven más casos e historia de los crímenes argentinos al documental, que es un poco lo que está haciendo ahora, medio que tomó la batuta Haddock Films con Vanessa Ragone a la cabeza. Con el documental de Cabezas, con Carmel, ¿cómo lo ves y lo proyectás y qué te pasa con eso en Buenísimo, particular? sí, me encantaría que haya más. Carmel me gustó muchísimo. Sí. Me parece además que todos un poco como espectadores medio morbosos la pasamos bien mirando, la pasamos bien divirtiéndonos, quiero decir, ¿no? Hay una tragedia de por medio, digo, hay un claro, asesinato, sí, etcétera, sí. ¿no? Pero Que se poderlo entienda. llevar al ámbito de Claro, ver del además entretenimiento en algún claro, punto. me gusta, por ejemplo, en ese caso, algunos hallazgos que tiene del juicio, por ejemplo, no sé, cuando no pueden apagar el aire acondicionado porque un abogado tiene frío y el fiscal, y hay ahí una discusión medio tragicómica. El archivo de nuevo, ¿no? El archivo el viniendo otra ahí vez, a- tal cual. Y lo mismo, bueno, en el caso de Cabezas, me parece que está bien, que está bueno. Creo que sí, para quienes siguieron el crimen de Cabezas desde el 97 en adelante, no suma nada nuevo que no sepamos, pero me parece que es Sí. un documental muy prolijo, muy bien armado, muy bien fundamentado, muy fundado, digamos, con las fuentes que consulta, etcétera, para explicarle sobre todo a alguien que no vive en Argentina o que no sabe que existe una ciudad llamada Pinamar o un fotógrafo que se llamó José Luis Cabezas. En el exterior me parece que están muy bien y nada, celebro muchísimo que se sigan haciendo producciones así. Y mismo pensaba también, tal como decías ahora, para gente de afuera y demás, y lo que decías antes, como no dar por sentado que todo el mundo vio tal documental, ¿no? También en un punto, José Luis Cabezas es un nombre que todos conocemos, pero no necesariamente todo el mundo sabe exactamente qué pasó, ¿no? Y tal vez es una buena puerta de entrada para aquel que incluso nació después de todo eso y quiere saber qué pasa, ¿no? Totalmente. ¿Qué fue? ¿Quién es? ¿Sabes qué? A propósito de eso, Alejandro Hartman lo explicaba en este sentido que lo estás explicando vos. El director decía que él quería ir a abordar el sujeto más que el objeto. Porque él dice que de un tiempo a esta parte se habló como de José Luis Cabezas, la foto de José Luis Claro, Cabezas y total. lo que representó el crimen, la impunidad, etcétera, lo que conocemos. Pero él decía, bueno, conocer un poco al personaje, quién fue Cabezas, qué hacía, cómo eran las fotos de Cabezas, tenía familia, no tenía familia, cómo era él, en Claro. la intimidad. Hacerlo persona, ¿no? Sí, En un punto. y es muy respetuoso además el documental, digo, no Sí. se mete en temas que no se tiene que meter, digamos, ¿no? Como, está muy bien. Bueno, Juan Pablo, no sé si querés contarnos ahora para despedirnos dónde te podemos leer, dónde te podemos escuchar, cómo te podemos seguir para ver tus recomendaciones. Bueno, en Twitter, en mi Twitter personal, que es Juan P. Mancilla con SIWL, ahí tienen un link para quienes estén con el tema de documentales. Es un Linktree. Próximamente espero tener una página para línea documental, pero en principio tienen ahí, quienes se quieran suscribir, tienen el Linktree con el archivo de envíos anteriores, etcétera. Los jueves a la mañana estoy en Futurock haciendo una extensión que es línea documental y ahí estamos. Espectacular. Fantástico. Bueno, me gustó que dijo quienes estén con el tema de los documentales. El tema de los documentales. Que es un poco lo que nos pasa. Bueno, gracias por Gracias haber a ustedes venido, por la haber invitación. pasado por la radio. Nos vamos a escuchar algo, Nancy. Y sí, nos vamos a tener que ir a escuchar algo para cortar el bloque, ¿verdad? Sí, y poder sí, me salir a parece que despedir sí. a nuestro querido invitado, porque si no, Sí. vamos a escuchar entonces Ruby Tuesday de los Rolling Stones. Would never say where she came from.